Antes que nada, te agradezco un montón, Fran, por haberte sumado a la iniciativa y por habernos ayudado a aprender un poquito más. Te doy Gracias el a vos, paso Fabri. y fíjate si puedes compartir pantalla, Fran. Me pide que me la habilites. Ahí voy. A ver, ahora. Bien. Perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Cuando vos me digas, si querés, Vamos, si querés arrancar. arrancó. Dale. Dame un segundito. Bueno, de vuelta, Fabri, gracias por la invitación. Y como Fabri decía, este es un tema que verdaderamente a mí me interesa mucho. Y cuando volví a Rosario se me presentó este dilema de que muchos de los cirujanos de cadera de acá tendían a medializar las fracturas intertrocantéricas. Entonces, en esa situación yo me planteé revisar un poquito la bibliografía acerca de la indicación de la artroplastía en las fracturas intertrocantéricas y así tener un poquito más de argumentos para que esencialmente me empiecen a pasar algunas de estas fracturas para manejarlas de forma de osteosíntesis. Entonces, los fundamentos que ellos me planteaban eran que con la artroplastía ellos paraban a su paciente al día siguiente, a lo cual mi respuesta era que con el clavo también, que la mala calidad ósea del paciente no permitía una buena fijación, a lo que le respondía que hay nuevas técnicas para suplir ese defecto. Entonces, fue una presentación que también les hice al grupo de cadera del hospital donde trabajo para que podamos llegar a un consenso. La idea es repasar algunos conceptos de fracturas intertrocantéricas y discutir un poquito la bibliografía sobre el uso de artroplastías. Para iniciar, les presento estas dos fracturas intertrocantéricas. A grosso modo, el patrón de fractura parece ser similar. Ambas tienen una artrosis previa. Lo que las hace distinta una de otras es la sintomatología del paciente. En la radiografía de la izquierda el paciente no tenía ningún síntoma, mientras que en el lado derecho el paciente tenía ya una limitación en la movilidad, por eso el tratamiento en este caso fue distinto. Y vamos a ir indagando un poco más por qué uno y por qué lo otro. Como objetivos de esta presentación, yo me planteé que conozcamos la incidencia y el impacto de las fracturas intertrocantéricas, entender cuáles son las variables que uno puede controlar y cuáles no puede controlar en el tratamiento de esta patología, y determinar si hay lugar para la artroplastía en las fracturas laterales. A modo de introducción, hay cerca de 310.000 fracturas de cadera al año en Estados Unidos, cuestan 15.000 billones de dólares, tiene una mortalidad del 12 al 37%, más frecuentes mujeres, y esto es lo más importante, 1 de cada 3 pacientes no recupera su independencia funcional. Y esto es lo que uno le tiene que dejar bien claro al paciente y a la familia, porque después de la cirugía piensan que van a volver a caminar lo mismo que hacían antes y lamentablemente 1 de cada 3 no lo logra. Esta diapositiva considero que es una de las más importantes de la presentación. Tenemos factores no controlables y factores controlables. Dentro de los no controlables está la calidad ósea, el patrón de la fractura y las comorbilidades. Y los factores controlables por el cirujano, lógicamente elegir la osteosíntesis o la prótesis. Si elegimos la osteosíntesis, la selección del implante, la colocación y la reducción. Y si elegimos la prótesis, pensar en una EMI, una total, una cementada o no, fijación distal o no, tema para la gente más protésica. Entonces, dentro de los factores no controlables dijimos la calidad ósea. Fíjense esta tomografía, estos cortes axiales de un paciente de 33 años con un trauma de alta energía,
y un corte axial en una paciente de 84 años con un trauma de baja energía, cómo las trabéculas óseas en la paciente anciana disminuyen y la densidad ósea está disminuida. Entonces, ¿cómo podemos manejar la calidad ósea con una aumentación? La aumentación, fíjense estos trabajos, más que nada biomecánicos, 18 cabezas femorales, 9 cementadas y no cementadas, tuvo mejores resultados la aumentación en la estabilidad rotacional y en el pull-out. Ahora bien, si vamos a un estudio más clínico, este laburo presentado en el Injury del año 2018, prospectivo, randomizado y multicéntrico, en donde se evaluaron pacientes mayores de 75 años con fracturas inestables. Lo que midieron fue el Time Up and Go Test. Este es un test de movilidad en el cual el paciente inicia sentado en una silla, se para, tiene que caminar 10 metros, volver y sentarse, y eso se mide en segundos. Además, como objetivo secundario, evaluar la migración, el test de Bartel, el score de Bartel y Parker, que son de movilidad y de vida diaria, y las complicaciones. 105 fueron aumentados, 118 no, y en el objetivo principal no tuvieron diferencias en cuanto al time up and go, pero lo que llama la atención es que no hubo reoperaciones en el grupo aumentado, mientras que hubo 6. Si bien esto estadísticamente no fue significativo, llama la atención que en el grupo de no aumentados no haya habido reoperaciones por falla del implante. Fíjense este caso, 82 años, una fractura A1, A2, esta mala calidad ósea, y se decide la aumentación. Estas son las imágenes intraquirófano con la colocación del implante endomedular, la compresión a nivel del foco, y como les decía, la posibilidad de realizar la aumentación a nivel del tornillo o la lámina cefálica, que en este caso el que los comercializa es la gente de Sintes con el TFNA, pero si se quiere hacer de manera casera se podría llegar a hacer un poco más laborioso. Entonces, en ese paciente se decidió realizar la aumentación. Inicialmente se coloca contraste para ver que no migre hacia la articulación, y posteriormente se realiza la aumentación con un sistema de cánulas a través del clavo, con este resultado final y la consolidación en el tiempo. Otro de los factores no controlables es el patrón de fractura. Independientemente de la clasificación que usemos, sea O, Trons o Evans, la que más utilicen, uno debe pensar las fracturas como estables e inestables. Entonces, uno si plantea la inestabilidad, uno busca qué hace a una fractura intertrocantérica inestable. Y en este artículo del 2015 nos nombran la conminución posteromedial, la fractura oblicua inversa, la extensión subtrocantérica, la fractura de la pared lateral, y en un agregado aparte nombraban a la osteoporosis. Ejemplos de estos trazos: esta paciente de 83 años con una fractura intertrocantérica inestable, A22, la radiografía de contracción, y lo mismo, radiografías, la radioscopía intraquirófano. En este caso se decide la lazada de alambre para solidarizar el fragmento de pared posteromedial, y después la secuencia correspondiente a la colocación de un clavo endomedular, con este resultado final. Otro ejemplo, esta paciente de 90 años con un trazo oblicuo inverso, se realizó la osteosíntesis con el enclavado, y otro paciente de 88 años con una fractura con extensión subtrocantérica, se realizó la osteosíntesis y la aumentación. Fíjense que en 3 casos la osteosíntesis fue el enclavado endomedular con diferentes agregados, uno con lazada de alambre, otro solo el implante, esta con aumentación. Otro caso, paciente de 73 años con esta fractura lateral, y esto es lo importante: lograr una adecuada reducción, y la reducción va a estar en estrecha relación a los resultados funcionales finales. Fíjense cómo está en flexión el segmento proximal, se baja con una tijera,
pero permanece cierto decalage a nivel del cálcar, por lo cual se va a agregar un gancho para mejorar esa reducción. Y una vez que logramos una buena reducción, recién ahí realizamos el fresado inicial. Siempre acuérdense de realizar el fresado inicial con la fractura reducida. Posteriormente, la colocación habitual del implante con este resultado final. Ahora, esos eran los factores no controlables. Siempre acordarse, identificarlos y tratar de tenerlos en cuenta para a la hora de la cirugía poder enfrentarlos de la mejor manera. Lo que podemos controlar nosotros, como dijimos, osteosíntesis o prótesis. Si vamos por la osteosíntesis, podemos elegir enclavados endomedulares o implantes extramedulares. En este metaanálisis del 2008, de 5.035 pacientes, donde vieron mortalidad, complicaciones, reoperaciones y estadía, no encontraron diferencias, aunque reportaban algunas ventajas en los clavos, en algunos patrones. Volvemos a fracturas inestables y consideran la pared lateral. ¿Por qué es importante la pared lateral? Si nosotros tenemos una fractura a nivel de la misma con un implante extramedular, vamos a tener un colapso excesivo, un acortamiento del cuello y medialización de la diáfisis. Entonces, fíjense este caso de 83 años, en el cual en el intraoperatorio se evidencia la fractura de la pared lateral. Afortunadamente se contaba con un implante endomedular y se cambió el implante. Si uno no cuenta con esto, como en este caso una paciente de 86 años, un patrón que aparentemente estable, pero con una pared posterior, una pared lateral, perdón, que impresiona menor a 20,5, fíjense en el nivel de la triple fresa del DHS, cómo sufre esa fractura de la pared lateral, y en este caso, como se advirtió y se pudo reparar, se adiciona una mochila trocantérica que justamente lo que va a evitar es ese colapso excesivo y la medialización de la diáfisis. Todo eso mediante Mini-Open. Ese es el resultado final. Otro factor controlable, si vamos a la selección del implante y elegimos un enclavado endomedular, es un clavo corto versus un clavo largo. Fíjense estos trabajos 2017, 2014, donde no encontraron diferencia en estadía hospitalaria, refracturas, reoperaciones, mortalidad, Harry Hip. El clavo corto tiene menor tiempo quirúrgico, pérdida sanguínea, y no tiene diferencias en cuanto a fallas. Si vamos a la colocación del implante, este concepto de Van Garden ya del 1995, el tip to apex, fíjense, si es mayor a 25 tiene mayor riesgo de cut-out, y si es menor a 15, mayor riesgo de cut-through. Ahora bien, este concepto está pensado para los tornillos y en un DHS. ¿Hay alguna bibliografía respecto de la posición de la lámina o del tornillo en los clavos endomedulares? Este es un laburo biomecánico que lo que infiere es que la colocación inferior, digamos, cerca del cálcar de la lámina espiral, esto nos va a aumentar el tip to apex, pero va a tener menor deformidad y menor estrés la cortical posteromedial. Entonces, si bien es un laburo biomecánico, tener en cuenta esto a la hora del posicionamiento de la lámina o tornillo. Siempre tratar de realizar la colocación en zona centro-centro, particularmente yo trato de colocarlo más cerca de la zona 3 en el frente y centro en el perfil, pero es solamente una apreciación mía. Factores controlables, entonces si vamos a la parte protésica, este es el grupo de cadera del hospital privado, con el cual tuve esta pequeña discusión o cambio de ideas, entre los cuales está mi tío. Considero que la fractura intertrocantérica, la única indicación o las únicas indicaciones de prótesis son la artrosis sintomática previa, el cut-out o el cut-through y la causa tumoral asociada. Fíjense este caso, una paciente de 80 años, un caso que operó Pablo Lulitel allá en el hospital italiano.
con esta artrosis a nivel de su cadera izquierda. Esta paciente ya tenía consultas previas por coxalgia, y en este caso lo que decidieron realizar fue una artroplastia con un tallo de fijación distal. Este es el control a los 3 meses. Otro paciente de los que mostrábamos de inicio, con una artrosis sintomática, y lo que se realizó fue una colocación de un tallo de doble movilidad con un vástago cementado. Otro paciente, 81 años, fíjense este trazo, la fractura casi base cervical, se realizó la osteosíntesis, posteriormente sufrió colapso en varo y el cat-fru de la lámina, por lo cual se revisó a una artroplastia. Ahora bien, respecto de la bibliografía, este laburo en el Medicine del 2017, metaanálisis de estudios controlados y no controlados, mayores de 60 años con 1.239 pacientes. Lo que tuvieron como resultado fue que el clavado endomedular tiene menos tiempo quirúrgico, pérdida sanguínea y transfusiones, tienen un mejor Harry Hip al final del follow-up y menor mortalidad al año. No había diferencia en las estadías hospitalarias, pero tenía más tasa de fallas y reoperaciones en el grupo del enclavado endomedular. Este laburo, que habla estrictamente de la recuperación funcional después de una artroplastia en fracturas intertrocantéricas del 2018, lo evalúan con el FIM, que es este score que les puse abajo, que es de movilidad y de independencia, en el cual dividieron 40 y 40. El enclavado endomedular tuvo menor estadía hospitalaria en este caso, y el grupo de la prótesis tuvo un mejor score funcional a los 6 meses, pero sin diferencia al año. Otro laburo del 2019 del Orthopedic Surgery, de 14 laburos con 1.067 pacientes. El grupo de prótesis tuvo carga precoz, menor complicaciones mecánicas y posquirúrgicas. El grupo del enclavado endomedular, menor pérdida sanguínea, pero no tuvieron diferencias en cuanto al tiempo quirúrgico, la transfusión, la estadía hospitalaria, el Harry Hip y la mortalidad al año. Por último, este laburo del 2019 de la artroplastia primaria para las fracturas inestables, 224 mujeres, 53 hombres, 75 años promedio, con un follow-up de 50 meses. El tiempo quirúrgico fue de 43 minutos, con un inicio de carga a los 3 días y una estadía hospitalaria de 12 días, con un Harry Hip de 83 a los 6 meses y de 90 al final del follow-up. Ahora bien, este paciente de 90 años, con una fractura estable, un trauma de baja energía, se realizó una tomografía y veíamos este defecto cavitario en la cabeza. No contábamos con la posibilidad de el enclavado endomedular con aumentación cefálica, y en ese caso se decidió una prótesis bipolar con un tallo largo. Otro de los casos, uno de los que mostrábamos de inicio, lo que le decía, un paciente con una artrosis, pero no era sintomática. Entonces, en este caso, lo que se decidió realizar fue el enclavado endomedular con esta consolidación al final del seguimiento. Otro paciente de 91 años, una fractura inestable. Fíjense, esta es la reducción inicial, cómo comienza a las 3 semanas, empieza un leve colapso en varo, sufre el cat-fru a los 2 meses, y en este caso lo que se decidió realizar fue la revisión. Como yo le decía, no hay indicación absoluta de artroplastia, por lo menos en la bibliografía. En este caso se decidió realizar la aumentación. Fíjense, toma injerto del peroné, se rellena el defecto y además se cementa. Este es el TFN viejo. Le decía que se podía hacer la aumentación de manera casera. Esta es una aguja de punción en el cual se cementa y posteriormente se coloca la lámina. Este es el resultado en el seguimiento y la tomografía de control. Otro paciente de 83 años con esta fractura base cervical. Fíjense la reducción, ya comienza de vuelta el colapso en varo, la protrusión del tornillo cefálico a nivel articular. En este caso se planteó hacer la revisión nuevamente
no hacer la artroplastia. En este caso se colocó una malla un Surgicel, perdón. Esta es la prueba de contraste que no impresionaba fuga, por lo cual se realizó un cambio de la lámina, un cementado, pero fíjense, a la hora del cementado, cómo hay migración del cemento a la cavidad articular. Entonces, en este contexto, uno se podría plantear la conversión a una artroplastia. En este caso, este es un caso del doctor Guido Carabelli. Lo que le realizaron fue un abordaje posterior, la extracción del cemento articular, y este es el seguimiento del paciente a los 18 meses POP con esta marcha y sin dolor. Entonces, a modo de resumen, siempre si vamos a elegir la osteosíntesis, identificar cuáles son los factores no controlables y manejar de manera correcta aquellos que podemos controlar, y sobre todo la reducción, ya que la calidad de reducción va a estar en relación directa a la probabilidad de falla del implante. Si elegimos una artroplastia, para mí las indicaciones son puramente la artrosis sintomática previa, la falla del implante, como dijimos, cut-out o cut-through, y la causa tumoral. Y sí rescatar que en la bibliografía no hay indicación de las prótesis en fracturas laterales que hablen en relación al trazo de fractura o a la calidad mineral ósea de la paciente. Muchas gracias. Fabri, no sé si tenemos alguna pregunta o quieren comentar algo. Muchas gracias, Fran. Me encantó. Me imagino que van a haber preguntas para todos los 64 participantes que tenemos conectados. Si quieren ponerlas en la sala de chat, y si no, si alguien quiere abrir el micrófono y ponerlo, también es bienvenida. Yo tengo una como para ir arrancando, Fran, que está en relación a la aumentación, ¿no? Sabiendo que vos tenés sistemas aumentados de fábrica o la capacidad de hacerlo de manera manual, ¿cómo te decidís qué pacientes aumentar y cuáles no? Esa es la pregunta que todos nos planteamos, porque termina siendo algo muy, muy subjetivo. Digamos, no tenemos una manera, digamos, no le vamos a pedir una densitometría prequirúrgica a todos los pacientes, y de acuerdo a eso ver la necesidad. Hoy, en Rosario, todo paciente que me autorizan un clavo, un TFNA, mayor de 85 años, la aumento. Okay. Pero te vuelvo a decir, bueno, a vos te debe pasar lo mismo. Sí, no tengo una indicación clara, la verdad. Hay algunas iniciativas, viste, de tratar de protocolizarlo un poco. Algunos tienen en cuenta si camina o camina intradomicilio, bueno, que eso lo relacionan un poco a la calidad ósea, pero la realidad es que no hay una indicación clara de decir a este lo aumento o a este no. Te lo preguntaba porque imagino que debe ser una duda que tienen varios. Te paso otra pregunta. Dale, termina. Puedo decir que lo hacen con por ejemplo, un Parker previo, y de acuerdo a eso. Y, por ejemplo, tienen en cuenta la edad y si es caminador intradomicilio o extradomicilio. Entonces, los que son caminadores intradomicilio solos, por ahí habla de una calidad ósea mucho más deficiente, menos estímulo y demás. Pero bueno, la realidad es que no hay nada escrito, ni no hay ninguna guía clínica clara como para decir. Te paso otra pregunta al auditorio. En el caso que indiques artroplastía, que me imagino que bueno, no debe ser mucho de tus pacientes, sí indicar reconstruir el cálcar en algún caso. Sí, eso, la parte protésica, si hay que hacerlo, yo ya, digamos, se lo paso a la gente de cadera. Me he cambiado en algunos con ellos, y depende del trazo de fractura, hay veces que sacan directamente todo el macizo trocantérico y no le hacen reconstrucción del cálcar y optan por un tallo largo, mientras que si es una fractura más basicervical y pueden mantener cierto stock en el cálcar, hacerlo o reemplazarlo por cemento. Ok. Pero, sí, en líneas generales, las veces que me ha tocado a mí, hemos seguido un protocolo parecido. En pacientes que nosotros, generalmente por una cuestión de
de cobertura, ¿no?, de las obras sociales, lo más fácil de conseguir y lo más rápido, que es una cuestión de mucho peso en estos pacientes, es un tallo cementado. Entonces, cuando vamos a cementar el tallo, generalmente intentamos reconstruir el cálcar, sobre todo cuando, ¿viste?, hay mucha conminución o alguna cosa que nos vaya a comprometer la estabilidad rotacional del tallo, sobre todo ahí en esos casos reconstruimos. Si por ahí hay un defecto no tan grande en un paciente de muy baja demanda, en el que yo no quiero extenderme mucho en la cirugía, por ahí el relleno con cemento es una opción también. Así que, bueno, creo que eso contesta la pregunta. Después, en el caso de ir con prótesis, bueno, es cómo manejas el cuello. Dice, si preferís ir con una osteotomía nueva y más, bueno, es la misma pregunta de recién. Otra más. Sí, y la parte protésica te la dejo a vos. Sí. Después, una pregunta del doctor Valdés de Mar del Plata. Dice, ¿cuándo decidís hacer una lazada en el fragmento de trocánter menor? Bien, si es solo una abulsión del trocánter menor, no lo hago. Se hace, o por lo menos yo lo tiendo a hacer, cuando el fragmento está adherido o es un fragmento grande de cortical póstero-medial. Creo que esa es la mejor indicación y tiende a aumentarnos la estabilidad en la zona. Y si vieron, casi todos los clavos son cortos. Yo personalmente, digamos, por la formación que tuve, pacientes no lo fresamos, le ponemos el clavo que le entre, si es un 10, un 10, si es un 11, un 11, y no lo hacemos. Digamos, no tiendo a fresar nada. Ok. Después, bueno, por ahí la puede responder. Uno de los participantes dice que vio varios reemplazos de cadera o revisiones con tallos cementados largos, si lo utilizan como medida de protección. Sí, eso lo charlé con la gente de cadera de acá, y es un poco a protección y un poco por el brazo de palanca, por lo que me dicen ellos. Prefieren en la medida posible hacer tallos largos. Pero sí, la verdad es que no tengo mucha experiencia en eso. La verdad es que lo que intentamos hacer nosotros siempre es bypassear el orificio del tornillo de bloqueo distal. O sea, esa es una de las premisas de la reconstrucción con prótesis. Lo mismo para cuando falla un clavo. Si tenemos que, o sea, cambiar una prótesis, tratamos de bypassear el orificio distal. Seguimos. Si bien no tenemos densitometría de todos los pacientes, radiológicamente con el score de zinc podríamos tenerlo en cuenta para decidir si aumentar o no. Zinc prequirúrgico. Sí. No es mala idea. No, la verdad es que no lo había pensado de esa manera, pero puede ser, sí. Podría La ser verdad que habría ¿no? que. Sí, podría ser una buena manera objetiva, ¿no? Para empezar Totalmente, una manera de objetivarlo, está muy buena la iniciativa y bueno, tenemos futuro trabajo ahí entonces. Exacto, sí. Seguimos con las preguntas. Si no tienen mesa de tracción o reducción, ¿influye en la decisión de osteosíntesis versus reemplazo? No, por lo menos en mi caso no. Si No. eso se reemplaza por, lamentablemente, que sacrificar un ayudante o eventualmente técnicas de reducción con tutores, distractores y demás, pero no creo que eso, la mesa me cambie la indicación. Tal cual, pensaba lo mismo. La verdad que la mesa de tracción es una ayuda súper importante para hacer fracturas de cadera, pero bueno, hay otros artilugios para intentar una reducción cerrada, que en realidad eso es lo que nos ayuda a la mesa, a reducir cerrado. Y bueno, y si no se puede reducir cerrado, lamentablemente habrá que abrirla, pero me parece que Exacto. no debería pesar tanto el tener mesa de tracción para la decisión. Acá estoy leyendo una pregunta que Sigo. ponen el uso de lámina o tornillo, que también ese es un tema bastante. Si uno quiere buscar bibliografía, va a encontrar bibliografía a favor de uno o del otro. En caso de paciente osteoporótico, el diseño de la lámina permite, o en teoría biomecánicamente, nos permite una compresión del hueso a nivel de la toma proximal, y eso en teoría aumentaría la estabilidad. Pero bueno, ¿Cómo te digo con la lámina? Más. ¿Cómo te veo con la lámina en los trazos intertrocantéricos cuando terminás de impactarla? Te cuento una experiencia personal a ver si a vos te ha pasado. Por ahí
yo a los pacientes que les voy a poner una lámina, no hago el fresado cefálico, hago solamente fresado de la cortical lateral. La cortical lateral. Sí. Entonces por ahí me ha pasado en algún que otro paciente de terminar la impactación de la lámina y que se me diastase la fractura. Por supuesto que es posible comprimir, ¿no?, con el sistema, pero cuando empiezo a dar algo de compresión no sé cuándo parar. Me ha pasado de intentar comprimir y terminar arrancando la lámina y tener que cambiar un tornillo o tener que pasar una lámina aumentada. Bueno, he tenido ese inconveniente. Me ha pasado, y lo que decidí hacer es la fresa de cortical lateral no la uso más, freso con la fresa común hasta pasar el foco. Una vez que paso el foco hay freno, y eso, por lo menos tengo la sensación de que no me ha pasado de vuelta y hasta pasar el foco. Pero sí, eso con la cortical lateral solo tiende a abrirse y uno se quiere morir. Y sí, ha pasado. Yo he cambiado, la verdad que abandoné totalmente la lámina para las intertrocantéricas, pasé al tornillo justamente basado en lo que vos contaste hace un rato, de que si bien hay alguna ventaja biomecánica, no he encontrado ningún estudio clínico que me diga que la lámina es mejor que el tornillo. Entonces dije, bueno, teniendo en cuenta que la lámina es igual al tornillo al menos, volví al tornillo para las intertrocantéricas y dejé la lámina para esos pacientes que no tengan que comprimir una subtrocantérica o una cosa así. Sí, yo ese tema siempre lo he hablado con Guido Carabelli, que siempre me queda el concepto de él, que para las bases cervicales, él prefiere más el tornillo, porque eso le puede dar más rotación del cuello que en las intertrocantéricas, pero de vuelta, es algo que no está demasiado claro cuándo y por qué, ¿no? Tal cual. Después, ¿tuviste caso de paciente con artrosis asintomática que después de la osteosíntesis empezaron con síntomas? Y si es así, No. ¿qué técnica usás para su resolución? Bueno, no tuviste, por suerte. No, pero bueno, si hay que resolverlo es extracción y paso a prótesis. Y pasar una prótesis, tal cual. De todas maneras, estos pacientes generalmente son pacientes con baja demanda funcional, que no le queda mucho de resto, digamos, ¿verdad? Tal cual. Seguimos. Excelente presentación. Tengo una pregunta. En su experiencia al utilizar TFN, ¿qué tiene en cuenta para decir el uso del lámina tornillo? Ya no dijiste que no tenías mucha data, pero que te inclinabas por la lámina en los casos que podías. No sé, corregime, Fran, si dijiste algo distinto. No, está perfecto. Estoy leyendo otras preguntas también para ir de a dos. Vi que nos quedan 5 minutitos. Bueno, igualmente si nos quedan preguntas, les aviso a todos los que están conectados que si se nos acaba el Zoom, abrimos una sesión con el mismo ID y la misma contraseña. Bien. Tomografía la verdad es que no. Prefiero hacer radiografía con tracción. Eso me da más noción que una tomografía. No tomografía. No creo que me cambie mi indicación. Otra. No sé, ¿Es posible hacer? No uso la tomo de rutina para una fractura, por lo menos no intertrocantéricas. Sí he utilizado por alguna que otra subtrocantérica, pero por ahí para tener alguna idea de los fragmentos, pero para intertrocantérica no me acuerdo. ¿Es posible hacer aumentación con DHS? ¿Cómo lo harías? Sí, a ver, poder se puede hacer. Lo mismo que hacerlo, que había otra pregunta ahí, para hacer la aumentación en clavos que no son de TFN. Le decía que uno, después de realizar el fresado inicial, por ejemplo en el caso del clavo, tiene que reemplazar la clavija que va al cuello por una aguja de punción larga, una chanchilli larga, y tener un cemento líquido. Hacer la colocación a través de la aguja de punción y después apurarse para la colocación. Pero se puede hacer, eso es uno, si no, hacer una punción desde anterior con la aguja de punción y rellenarlo peri-lámina, pero eso la verdad es que no lo he hecho, pero está escrito también. Sí, la verdad que intentar cementar sin el instrumental específico, piensen en una cirugía que va a ser el doble del tiempo, porque la verdad que es muy, muy laborioso, sobre todo inyectar el cemento por la viscosidad que tiene, es muy difícil pasarlo por una cánula de tan poco diámetro, entonces cuesta, pero bueno, es posible, sobre todo para los casos de revisión, me parece. Te leo otra. Excelente charla, Fran.
bueno, la del ataque, que ya leíste. Otra más. En fracturas con extensión sutrocantérica, ¿te parece que alcanza con un clavo corto? Depende. Si tienes solamente un fragmento largo de pared posteromedial, como le decía, adherido al trocánter menor, uno podría intentar con un clavo de 2,35, ¿no? De los cortos, el más largo. Y si opto por un clavo largo, trato incluso de no fresarlo. Vuelvo a lo mismo, tratar de ponerle el mayor diámetro que entre, pero sin fresar, para no sumarle comorbilidades al paciente y disminuir también el tiempo quirúrgico. Ok. Después, cuando tenés fracaso de enclavado habiendo hecho técnica de aumentación, ¿por qué decides ir a una artroplastía? Y la verdad que si te falla la aumentación y tenés que pasar a prótesis, una cirugía súper laboriosa, el cirujano de cadera el que tiene que hacer la prótesis te va a odiar, porque para el retiro, no sé si has tenido que sacar alguna del cementada, Fabri, yo por suerte por ahora no, No, la verdad que no. pero para poder sacarlo, escoplo, perilámina, Sí, me imagino que debe paciencia, ser y difícil. debe ser muy laborioso. Por suerte por ahora no me La pasó. realidad que en mi práctica y por el tipo de pacientes que yo trato, que en general son de los añosos, son los más añosos, porque tengo muchos pacientes de PAMI, generalmente la osteosíntesis tiene una sola oportunidad para mí. Generalmente cuando paso la osteosíntesis paso una prótesis. Bueno, no sé si, creo que no hay más preguntas, Fran. Yo nada, lo único que me queda es agradecerte un montón por habernos dado esta charla, por habernos sumado toda la información. Y nada, seguramente te estaremos invitando para las próximas. Gracias, Fabri, gracias por la invitación. Aprovecho el ratito para también agradecerle a la gente del italiano, que muchos de los casos que he hecho, que presenté, son de ahí durante la residencia o el fellow. Así que estamos en contacto y lo que necesites, siempre a disposición. Muy agradecido a la muchachada del italiano también y les dejo un saludo grande a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, Fran. Gracias.